¿Alguna vez has pensado en vivir en el extranjero? ¿Te gustaría migrar a un país con mejor trabajo, con mejores oportunidades? Hola, soy Emma Cruz, médico cirujano peruana viviendo en Holanda. Y hoy te voy a contar 7 cosas que me hubiera gustado saber acerca de vivir en el extranjero. Primero que todo, tienes que entender que en muchas situaciones vas a tener que empezar de cero. No es fácil, ya sea en cuestión de estudios, en cuestión de trabajo. Por ejemplo, yo como médico de Perú puedo trabajar normalmente allí con mi licencia, pero para poder tener esa licencia validada aquí en Holanda, necesito aprobar una serie de exámenes, que en mi caso son 5. Y esto no incluye los exámenes de idioma, porque para poder dar esos exámenes, primero tengo que hablar un nivel de holandés casi nativo. Con esto no te quiero desanimar, pero sí decirte la verdad que el camino no es tan fácil. Lo que yo te recomendaría es que hagas una lista de los pro y los contra de tu proceso de migración a un nuevo país. Segunda cosa importante que debes tener antes de mudarte al extranjero, una idea de tu presupuesto. Mucho antes de venir aquí a un país distinto, tienes que en tu país evaluar cuál es el presupuesto que vas a necesitar, ya sea para vivir aquí, costo de vivienda, de comida, de transporte, de seguros de salud, además del costo previo que significa hacer todos sus trámites en el país de origen y con la embajada. Te pongo un ejemplo. Si tú por casualidad quieres venir de viaje solamente para mirar, para un tour, digamos de 15 días, entonces necesitarías un aproximado de 1.200 a 1.500 euros en un pasaje de ida y vuelta desde Sudamérica hasta aquí, hasta Europa. Y eso muy aparte del dinero que necesitas para movilizarte y para vivir esos días. Si tienes planificado unas 2 semanas, yo calculo que aproximadamente vas a necesitar entre 1.800 a 2.000 euros extra. O sea, imagínate que un tour de 2 semanas te podría costar un mínimo de 3.000 euros. Pero en el caso específico que quieras saber cuánto dinero más o menos te pidan aquí para vivir por día, es un aproximado de 55 euros. Tercera cosa importante que debes tener en cuenta, la visa. El tipo de visa que tramitarás en la embajada del país al que vayas desde tu país de origen. Los tipos de visa más comunes son, por ejemplo, los de estudios, los de trabajo y los de familia. Por ejemplo, en mi caso, la visa que yo tramité es la visa tipo familia, porque estoy casada con una persona de Holanda. Y esto me requirió una serie de requisitos, no solamente de mi parte, sino de parte de él, que vendría a ser mi sponsor. Todo este trámite implica una serie de costos y muy aparte el tiempo que vas a invertir en ello, que en muchos casos puede ser semanas o en otros casos incluso meses. Cuarta cosa muy importante que debes saber antes de mudarte al extranjero, el idioma. Si bien nosotros que venimos de países latinoamericanos hablamos el español, que es un idioma muy popular, debemos tener en cuenta que el inglés es el idioma con el que te puedes comunicar en la mayor parte del mundo y es muy importante que lo aprendas. Por ejemplo, si vas a Inglaterra o al Reino Unido, con el inglés sería suficiente. Pero en mi caso, que estoy en Holanda, existe el idioma nativo, que es el holandés y es el que yo debo aprender. Dependiendo del país al que te dirijas, deberás tener en cuenta aprender el idioma nativo. Si bien el inglés te va a abrir una serie de puertas y vas a poder comunicarte en la mayoría de los países, si deseas conseguir un trabajo, en ese caso es necesario aprender el idioma nativo. En mi caso, a mí me hubiera gustado que me dijeran que debía aprender el idioma holandés con mucha anticipación, que no era tan fácil como aprender el inglés, porque en el inglés uno lo puede hablar en un año de estudios, pero el holandés y otros idiomas, mínimo 2 años. 2 años para hablarlo a nivel profesional, académico, claro. Quinta cosa que debes investigar antes de mudarte a un país en el extranjero, la cultura. Muy probablemente te enfrentes al choque cultural, ya que es un país distinto. La comida es distinta, las relaciones interpersonales son distintas, cómo celebran sus cumpleaños, sus actividades, los protocolos que siguen son distintos y en muchos casos es muy frecuente que te ocurra la depresión del inmigrante.
que consiste en esta sensación de soledad, de ansiedad, de estrés, debido a que no encajas con el entorno. Y esto puede deberse principalmente a esas diferencias culturales que existen. Sexta cosa que debes saber antes de mudarte a un nuevo país. Aprende sobre sus leyes. En muchos países, sobre todo en Europa, las reglas que siguen son muy estrictas y los ciudadanos tienen que cumplirlas debidamente. En nuestros países de Latinoamérica puede haber un poco de informalidad, pero eso en Europa no es tan común. Por ejemplo, en este país, en Holanda, todas las personas, absolutamente todas las personas, deben contar con un seguro de salud. Asimismo, también pagan impuestos según el ingreso que registran. Y todo eso debe ser informado a las instituciones del gobierno de manera online. Séptima cosa que debes conocer antes de mudarte al extranjero. Si ya decidiste o estás planeando una determinada ciudad donde mudarte en ese nuevo país, es muy importante que conozcas la manera en que se transporta la gente. Normalmente en ciudades grandes, como por ejemplo aquí en Ámsterdam, en Rotterdam, existe mucho transporte público y los buses pasan constantemente, así que tú normalmente puedes dirigirte a tu trabajo o a tus estudios simplemente con una tarjeta de transporte público. Pero en las ciudades más alejadas del centro, que es donde yo vivo, al norte de Holanda, no existe mucho transporte público. Necesariamente todas las familias deben contar con un auto para poder movilizarse diariamente, ya sea para llevar a los niños al colegio o ir simplemente al supermercado. Un consejo muy importante y algo que me hubiera gustado a mí saber antes de venir aquí son las clases de manejo, ya que si puedes manejar un auto, es más fácil que puedas movilizarte a cualquier parte dentro de ese país. En resumen, estas son las 7 cosas que deberías saber antes de mudarte al extranjero. Primero, entender que estás empezando de cero en muchos aspectos. Por eso decimos que cuando viajas a otro país es como que vuelves a nacer. Segundo, ten en cuenta el presupuesto y prepáralo con anticipación, ya que vas a necesitarlo mientras te vas adaptando a este nuevo país. Tercero, los trámites previos relacionados a la visa que necesitas según tu caso. Cuarto, ten en cuenta el idioma que hablan en ese país. Quinto, ten en cuenta las diferencias culturales que existen. Sexto, asimismo, respetar las leyes que se te impongan como nuevo migrante a ese país. Séptimo y muy importante, el transporte, que es lo que va a determinar la forma en que te movilices dentro de ese nuevo país. Si ya hiciste tu lista de los pro y los contra de emigrar a un nuevo país y has decidido hacerlo, ten en cuenta estas recomendaciones. A mí me hubiera servido de mucho tenerlas.